y llega este ratito ya de radio donde hablamos de cine. Y la verdad que uno siempre disfruta porque también conoce cosas y aprende de grandes profesionales como son directores de cine o gente vinculada pues al mundo de la música, pero que también forma parte, porque la música es muy importante dentro de cualquier corto o de cualquier película. Y de eso tenemos por aquí siempre un gran profesional al que le vamos ya a darle la bienvenida, como es el amigo Javier Marrero, que la semana pasada no pudo estar con nosotros, pero en esta ya lo tenemos. Así que un saludo para Javier, un saludo, ¿cómo estás? Muy bien, por aquí encantado de estar de nuevo en esta radio y para hablar de estos temas. Sí, señor. Vamos con la presentación y ahora les diré la sorpresa, ¿eh? Pero vamos con la presentación que tenemos con los demás compañeros directores de cine. Josep Vilageliu, ¿qué tal estás? Muy buena. Hola, ¿qué hay? Muy bien, aquí respirando cine por todos los poros. Sí, señor. Y el amigo Abel Hernández, que es el que más cerquita lo tengo yo por aquí, que está en la Villa de la Orotava, y que con él pues iniciamos también este tiempo de radio, hace ya un par de años, del mundo del cine. Querido Abel, bienvenido, ¿qué tal estás? Muy bien, saludos a todos. Y la sorpresa es que yo les tengo preparado, porque me acaba de mandar ahora un mensaje que no va a poder acompañarnos en el programa del día de hoy, nuestro otro contertulio habitual de la tertulia de cine, como es Basni Ramos, porque ha sido papá. Así que desde aquí, ya yo le mandé ya el mensajito, muchas felicidades, enhorabuena, y claro, me imagino, Josep, que es una alegría también, ¿no? Hombre, a ver, claro, aquí la paternidad siempre es importante. Pues nosotros que ya somos abuelos, pues nos acordamos de cómo era eso. Abel, pues ya un nuevo miembro más que seguramente saldrá ahí aficionado rápido al mundo del cine, ¿eh? Ojalá lleguemos a escuchar al hijo por estas ondas, al hijo de Barney. Así que también las felicidades, ¿no, Abel? Sí, es verdad. Tener un hijo es la cosa más maravillosa del mundo. Y me imagino que Javier, pues conociendo la noticia también, ¿no? Encantadísimo, pero yo también... Y se te entrecorta un poquito, Javier, muévete un poquito porque se te entrecorta, ¿eh? Y digo que encantadísimo de que Basni pueda ser papá, pero también de que su mamá esté bien y puedan compartir juntos esta nueva etapa de la vida, que cambia muchas cosas, Basni, pero tranquilo, que al final todos llegamos. Pues muchas felicidades para la señora y también para el amigo Basni. Pues esta es la noticia, la prensa rosa, ¿no? Dentro de la tertulia de cine, ¿no? Oiga, que ustedes también han hecho, pues me imagino, yo quiero recordarte a ti en alguna ocasión que ha participado, pues en alguna película, pues hablando un poco de alguna actriz que estaba embarazada dentro de tu película y luego no sé si nació, si se recogió en esa película o luego al final no sé cómo que terminó la cosa, pero creo recordar que en alguna ocasión de entrevista me lo comentabas, ¿no? Sí, bueno, esto Daniel León Lacabe pues hizo hace unos cuantos años sobre el tema había una mujer embarazada, entonces nada de trucos, sino que aprovechó el embarazo de la actriz y luego, bueno, el embarazo que era ya de la segunda niña, ¿no? Porque la primera ya tiene unos cuantos añitos y entonces esa niña pues ya salió en aquella película que hizo él e incluso en una película que habíamos rodado nosotros que también pues nos fuimos a casa de la actriz y también estaba la niña y salió. Y bueno, de todas maneras nosotros el domingo
en el rodaje del último corto que estamos preparando, pues vamos a ir también a casa de Cristina y con su marido, su pareja, ¿no? Y las niñas, y lo que pienso es que salgan también todos en la película, ¿no? O sea que son unas niñas que desde que tenían 0 años pues ya han sido de alguna forma actrices en el cine, ¿no? Espero que cuando sean mayores, pues a ver si se les queda el gusanito. Claro que sí. Pues ya que estamos contigo, ha habido actualidad y vamos a ir entrando ya en materia en esta tertulia, Josep. Pues sí, el jueves pasado pues fui a la Casa de la Cultura, que es la sede de exhibición de la Filmoteca Canaria, aquí en Tenerife, y vamos, nos regalaron un estreno, de alguna forma, ¿no? Un estreno retrasado, porque se trataba de poner un cortometraje documental rodado en 1972 en el sur de Gran Canaria, y que bueno, había estado prohibida en su momento, desapareció del mapa. Había una mala copia, creo que en VHS de la misma, y gracias pues a los del ver y la actividad primordial de la Filmoteca Canaria y de todas las filmotecas, que ha sido recuperar, restaurar este documental y digitalizarlo para poderlo proyectar en condiciones. Entonces se proyectó en el Teatro Guiniguada el martes. Al día siguiente hubo una sesión en el sur de Gran Canaria, y ahora contaré por qué, y luego la sesión aquí. ¿De qué va ese corto y por qué me parece que es importante? Bueno, en 1972 una productora vasca se desplazó al sur de Gran Canaria para rodar un documental turístico, porque yo no lo sabía, lo acabo de enterar ahora, de que en aquellos, yo cuando llegué también llegué en el año 73, y el despegue turístico en Tenerife iba un poco a la zaga del de Gran Canaria. Gran Canaria, pues en el sur, cerca de Maspalomas, pues ya había un montón de hoteles y de apartamentos y de gente bañándose en las piscinas, mientras aquí en Tenerife, en el sur, pues que yo recuerde, pues los cristianos era todavía un pueblo así medio pesquero, con algunos primeros apartamentos, y las Américas lo único que había eran 3 edificios altos, creo que uno era un hotel y los otros 2 eran apartamentos, creo recordar. Sí, más bien el turismo estaba por el Puerto de la Cruz, por el norte de la isla. Bueno, sí, el turismo de toda la vida, de los ingleses, ¿no? Desde del siglo XIX. Este turismo un poco de gente que estaba investigando, ¿no? Sobre todo el tema después vale. El cortometraje. Esta gente se va al sur de Gran Canaria, y entonces el director de fotografía, que es Ramón Saldías, pues este hombre se ve que tenía algún contacto, había leído Sansofé, que era una revista de izquierdas que se leía de la época todavía de la dictadura, y a partir de ahí pues conoció gente y se enteró de que en el sur de Gran Canaria vivía los aparceros, que era la zafra del tomate que duraba 7 meses, y que vivían en una situación casi de semiesclavitud. O sea, vivían en unas barracas que estaban autoconstruidas, tenían que cultivar papas y otras tal para poder tener animales, que era lo que ellos comían, y entonces vivían todos en una casa chiquitita, toda la familia, ¿no? Con 4 o 5 pibes, y que todos trabajaba la mujer, trabajaban los niños y trabajaban todos allí en lo del tomate, ¿no? Vale, entonces ellos están allí, y a partir de gente de izquierda, del Partido Comunista y tal, los puso en contacto, y entonces ellos simplemente casi prácticamente tenían que caminar un poco, casi 1 kilómetro, y si te ponías de espaldas a los donde estaban los hoteles, los apartamentos, pues de repente aparecía un panorama absolutamente brutal, o sea, totalmente desconocido, y que ellos pues se entretuvieron en los domingos, cuando tenían un rato se iban allí y filmaban. No pidieron el permiso porque en aquella época, en la época de la dictadura, si tú tenías que hacer un corto, tanto documental como de ficción, tenías que llevar el guión para que le diesen el visto bueno. Una vez te habían visto bueno, entonces podías rodar y después tenías el cartón, digamos. Ahí después, Josep, perdona que te interrumpa, digamos que en el guión, si estaba puesto así, tú no lo podías variar después. Ah, claro, por eso que había una primera censura que era del guión, y después venía la segunda censura, que era ya, una vez terminada la película, entonces ya te decían que sí o que no podían ponerla. Bueno, ellos la rodaron por su cuenta, y cuando lo tuvieron editada, pues entonces la llevaron, y evidentemente me decía Ramón Saldías, que estaba el otro día, que ya tiene
ya de 80 y pico años, pues estaba allí con el director de la película y tanto. Entonces contaba que estaban con temor incluso de presentar la película, que los metiese en la cárcel. Aunque uno del público preguntó, pero bueno, ¿pero qué motivos había para prohibir el documental? Porque simplemente se veía una gente trabajando, bien. Bueno, los niños estaban descalzos, semidesnudos, corriendo por allí, y yo le voy a decir, bueno, en fin, la película de alguna forma tenía un tratamiento que absolutamente político, porque empezaba un plano en que se veían los hoteles, y entonces la cámara hacía una panorámica poco a poco, y se veía pues como al lado de eso, pues la gente vivía en una miseria absoluta, ¿no? Y la cosa, la cara y la cruz, ¿no? Exactamente, lo que en cine le llamamos el plano y el contraplano. Y además, una cosa que es muy simpática y yo no sabía, que contaba Ramón Saldías, que en aquella época no podías filmar cabras. O sea, no podía aparecer ninguna cabra en un documental ni en una película. ¿Por qué? Porque, claro, se ve que era el síntoma del subdesarrollo. Y entonces, si tú filmabas una película en Canarias, pues tenía que ser pues la propaganda, ¿no? Es decir, tienen que venir los turistas, ¿no? Como mínimo, ¿no? Que las chicas están guapas ahí con sus sombreritos, los paisajes fantásticos, los hoteles, el mar, el clima, el Teide, esas cosas sí podían verse, pero cabras no. Qué curioso. Bueno, pues vamos con la opinión de lo que está contando aquí Josep, para que participen también en esta tertulia Abel y Javier. Abel. Bueno, en un principio decir que, por ejemplo, en Las Palmas se hicieron se proyectaron tres cosas. El documental Aparcero, de 72, luego un cortometraje de una manifestación de Aparcero en Las Palmas, y luego cómo se hizo Aparcero. Esto tiene que ver, lógicamente, con el director, Jesús Almendro, el director de fotografía, Ramón Saldías, y cómo se hizo Aparcero, que es un pequeño corto de la mujer de Saldías, que es Maite Beltrán, creo que se llama. Entonces se proyectaron tres cosas. Esto tiene que ver con que el día 27 es el Día Mundial del Audiovisual. ¿Qué pasa con esto? Que es interesantísimo, e incluso se recupera la figura de Ramón Saldías, y sobre todo de su mujer, que hizo un corto, como se hizo Making of de Aparcero, y que fue rodado en 16 milímetros, y que, en fin, es un excelente documental de cómo se hizo. Y como respecta y como va a participar Javier, decir que Más Palomas y tú es una canción de Néstor Álamo, y creo que sale también una polca frutera de Nijota y Elfidio Alonso, interpretada por los sabandeños. No sé si efectivamente, sí, con una intencionalidad también de los... No conocía la versión de los sabandeños, pero me ha impresionado mucho la anécdota de la cabra, síntoma de subdesarrollo. Pues como vayan a Fuerteventura o si fueron en aquella época, una cabra te podía salir de sopetón por cualquier sitio. O sea, a ver cómo la eliminabas tú. Sí, bueno, ahora hay muchas películas con cabras de los directores canarios actuales, efectivamente. Pues Otra cosa es que hay muchos directores que están con una cabra, pero bueno, el eso tema estuvo muy bueno también, ¿eh? Muy por tu parte también el apunte. Es verdad que muchas veces dices tú, bueno, ¿y es posible que hagan esto? Pues bueno, pues a veces pasan estas cosas, ¿no? Pero gustan a veces, ¿eh? A veces cuando, como dices tú, que están como una cabra, pero gustan muchas cosas a veces, ¿eh? También. Esto entre comillas, ¿eh? Que no lo interpreten mal la gente, ¿eh? Es muy interesante, de todas maneras, cómo ha cambiado la percepción, en todo caso, de lo que significa subdesarrollo y lo que es y la relación entre subdesarrollo y turismo, ¿no? Es muy interesante porque da una idea de cómo se ha construido la representación idílica de las islas al margen totalmente de la realidad cultural y política que se ha venido desarrollando, ¿no? Y yo creo que, en cierto modo, hoy, a lo mejor, seguramente no existe la prohibición de filmar cabras, pero sí existe esa especie de autocensura de no filmar determinadas realidades que puedan ser dañinas para la imagen
turística de Canarias, ¿no? Y eso es un mensaje interesante. En cualquier caso, el corto de Zaldivar es en los tiempos porque nos ayuda a entender la mirada sobre nuestra realidad de otra forma, ¿no? Y es muy interesante. Yo no pude estar en la presentación, pero me encantará verlo, ¿no? En la época, yo sé que llegó en el 73, pero nosotros ya desde el 70 hasta, desde el Peona, en el 68 estábamos haciendo cine, y qué casualidad que nosotros escogimos las zonas altas de la Orotava. Bien, es verdad que no se parece en absoluto a la zona sur, igual que en Tenerife, que en aquella época existían los aparceros del tomate, que también pasaban por unas penurias tremendas. Bien, es verdad que ellos rodaron Las Palmas, pero se hubiesen trasladado a Tenerife al sur, se hubiesen, en cierta manera, rodado en las mismas escenas de gente viviendo en barracones, que vivían en barracones, y todo tiene que ver con el tomate. Entonces, claro, lo que nosotros hacíamos no tiene que ver nada con esa zona más depauperada. Nosotros en la zona alta de la Orotava tampoco estaba tanto, pero también había pobreza, bastante pobreza, y nosotros nos dedicamos pues nada, a rodar. ¿Y conservas todos esos documentos, todas esas películas? Claro, todavía los conservo. Incluso el amigo Josep, el día 15 de noviembre, va a tener una sesión en un festival de cine en La Esperanza. Josep, ¿Cine rural? ¿no? Sí. Pinochera, y entonces yo seguro que el domingo, en vez de un documental que tengo del aula etnográfica Manuel de Falla, voy a proyectar en Super 8 escenas de los años 68 hasta el 74 de la zona alta de la Orotava en Super 8. O sea que me tendré que llevar mi proyector de Super 8 y proyectarla. Yo llevo esto, yo las tengo digital, pero en el fondo quiero proyectarlas en Super 8 porque son peculiaridades de que la gente vea cómo se proyectaba antes, qué era el Super 8. Oye, habrá que filmar eso, porque esto es un acontecimiento, va a estar dedicada proyectar en Super 8. Sí, lo que te decía Josep es que mientras tú estás proyectando ahí, otra cámara que te esté cogiendo para que quede también de testimonio cómo se hacía todo eso. Sí, y aparte de eso, como eran películas mudas, no pudimos sonorizarlas, sí le hemos incorporado a la digital un audio sobre la zona alta de la Orotava, un estudio sociológico que habíamos hecho, y entonces sí vamos, al mismo tiempo que se ven las imágenes proyectadas en Super 8 y con el proyector de Super 8, sí vamos a poner el audio que grabamos posteriormente, en cierta manera detallando las peculiaridades de esta zona de los Altos Orotava. Bueno, que es importante, ¿eh? Sigue, Javier. Bueno, por añadir un poco más al tema de la proyección del otro día que decía Abel, de la manifestación que también rodó Ramón Saldías en los años 80 en Las Palmas. Bueno, esto fue también él que estaba por Gran Canaria y se encontró con que pues todos aquellos personas que él había conocido, ¿no? Los aparceros, se estaban manifestando. Que alguien en el coloquio preguntaba, ¿pero qué pedían en esta manifestación? ¿Una reivindicación de convenio, de algún convenio o alguna cosa, o que les aumentase el sueldo? Y Ramón Saldías digo, no, simplemente lo que querían era que les pagase, porque muchas veces resulta que empezaban a trabajar y cuando llegaba al final de la recogida del tomate, entonces el empresario decía, es que no ha ido muy bien la venta y tal, y pues bueno, ahora no hay dinero, y no les pagaba. Y entonces simplemente, para ver un poco la diferencia entre lo que eran los años 70 y actualidad, ¿no? O sea, simplemente lo que pedían era un aumento, no, que les pagasen. Y bueno, la filmación era un poco azarosa porque él incluso utilizaba cámara de 35 milímetros y utilizó un material caducado ya, pero que daba resultado, ¿no?
y se veía pues un montón de gente allí en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, con colchones. La gente se ve que había pasado la noche allí, o pasado todas las mujeres por ahí, y realmente interesante, ¿no? El tema de estas filmaciones un poco azarosas, pero que resultan documentos imprescindibles para conocer la realidad de aquella época, ¿no? Y son muy pocas las cosas que hay filmadas de toda esta, para saber un poco cómo se vivía, ¿no? Hombre, comentar cierto, de que la sesión, que me he olvidado, claro, hay una cosa que decía, y hay una sesión en el sur, fueron a vecindario. Entonces, en esta sesión aparecieron todos aquellos niños que eran niños en el momento que filmaron en el año 72, que ahora eran personas ya mayores, aparecieron en la proyección en vecindario de Aparceros. Y bueno, aquello fue un drama, porque de repente la gente en un momento dado empezaron a explicar realmente cómo habían vivido aquella época, que era muchísimo peor de lo que se reflejaba en la película, que según comentaban los que habían estado, acabó todo el mundo llorando, incluso la directora de la filmoteca, el director de la película, la mujer, o sea, todos los que estaban ahí acabaron llorando. La verdad que son testimonios que si hubiésemos puesto otra cámara allí, sacamos otro documental, ¿no? Desde luego, porque las declaraciones dicen que fueron fuertísimas. Bueno, incluso aquí en Tenerife, que de todas maneras se llenó de gente, es que aparecieron personas que decían, yo había estado en los altos de la Orotava, esto que decía Abel, ¿no? Y había estado trabajando en esas condiciones y luego pues resulta que me hice maestro. Y entonces también parece que algunos de los hijos de la gente que habían vivido en aquellas condiciones, pues entonces consiguieron, digamos, hacer que sus hijos estudiasen, y algunos de ellos se hicieron maestros, ¿no? Para poder, a su vez, contar a las nuevas generaciones lo que había ocurrido y cómo se vivía en aquella época. Yo aprovecho todas estas cuestiones para dar a conocer este material que a veces queda olvidado, está ahí. Bueno, decir que el documental, la manifestación de Aparcero, está rodado en 35 milímetros y creo recordar que no tenía sonido, no lo sé muy bien. Entonces, es sin sonido, efectivamente, no tenía sonido porque eran cámaras, eran una ARRI antigua además, incluso en el momento en que lo utilizaba. Y claro, las cámaras estas hacen un ruido de los engranajes con lo cual es imposible hacer un sonido directo, porque entonces se incorporaría pero bueno, las cámaras de Super 8, ¿no? Tú lo sabes, Abel, que también hacían su ruido, ¿no? Comentar de que hace exactamente, creo que 3 o 4 meses, este material de los años 70 se exhibió en la parte del Orotava en las fiestas del Aguamansa, en la misma plaza donde está la iglesia. Fue un montón de gente, pero muchísima gente, y en la proyección, me acuerdo perfectamente, oír, pero claro, como era mudo, yo le había puesto música, pero llegó un determinado momento y le digo, quita la música, porque lo más interesante era escuchar al hijo, al nieto, al hermano, a tal que dice, oye, ese es tío tal, oye, mira, ese es mi hermano y tal, cuando eran pequeñitos. Entonces era muy, en cierta manera, a mucha gente decía, esto imagina es muy fuerte porque este hombre ha muerto y tal, y es claro, pero llegó en el primer momento que dijo, oye, si quiere lo dejamos, y yo, no, vamos a verlo y tal. Y se proyectó y la gente quedó encantadísima con estas imágenes. Incluso había prometido, y lo he hecho, en todas estas imágenes las he pasado a pendrive, y lo que he hecho es entregarlo a gente que me la ha pedido. Y he entregado hasta la fecha pues 15 pendrive, que son lo más interesante, que lo vean ellos en su televisión, que se lo enseñen a otras personas que no pudieron ir, porque nadie esperaba que fueran esas imágenes. Entonces mucha gente me ha dicho, oye, a ver, fabuloso y tal, lo hemos visto en casa y recordando a la abuela y tal. Y yo, bueno, no me hables más, que ya... Son joyas.
Que son auténticas joyas, esas imágenes. Es la memoria es la memoria, es un poco Javier también lo ha comentado en algunos de los programas que hemos hecho, ¿no, Javier? El tema de que uno, lo peor que le puede pasar a una comunidad es la desmemoria, es olvidarse de lo que ha ocurrido y de cómo estaba y por lo tanto el hecho de todo lo que se ha progresado en muy pocos años, ¿no? Desde los años 70 hasta la actualidad, es que, bueno, sí, casi un siglo, pero bueno, no es un siglo, pero ha habido un cambio brutal. Totalmente. A mí me gustaría añadir un apunte, pues sobre la película que años más tarde, digo, después del año 73, en el año 76 creo, hace Josep precisamente, pues filmando, haciendo una narración sobre el tema de la vivienda, ¿no? en Canarias en aquella época. Y una de las secuencias que ha sido repuesta recientemente en el TEA, al hilo de una exposición sobre arquitectura en Canarias de los años 70, una de las secuencias se filma en el barranco de Santos de Santa Cruz, pero además se filma en una de las cuevas que yo veía desde mi casa, que estaba en la calle San Sebastián. Cuando yo me asomaba a mi casa por la parte del patio, la parte de atrás, lo que se veía eran esas cuevas. Y bueno, quiero decir que el cine documental, lo que ha hecho él, el caso de Saldivia, el caso de Yusuf también, constituyen una narrativa, una memoria viva, ¿no? de la historia real de Canarias, en este caso, pues en este periodo de los años 70, ¿no? Y desde luego lo que cuenta Abel y también lo que ha contado Josep, pues claro que resulta emocionante porque el cine activa la memoria, ¿no? Reactiva la memoria y con ella la vivencia y la experiencia que hay detrás de ella, ¿no? Y eso es uno de los efectos mágicos del cine, ¿no? Que lo que representa se parece mucho a la experiencia vital de las personas que han vivido situaciones similares, ¿no? Y esa representación también lo ha buscado la literatura, también la ha buscado el arte con otras manifestaciones, pero no lo hace de la misma manera que el cine. El cine reaviva, digamos, el fuego de la memoria de otra manera, ¿no? Y esa es la magia que tiene, ¿no? Sí, bueno, las emociones, ¿no? Porque la memoria va íntimamente ligada a las emociones. Se ve que uno tiene que sufrir o tiene que gozar para poder recordar las cosas. Sin duda. Una de las cuestiones... Perdona, Javier, sigue tú. Sigue tú, a ver, sí. Una de las cuestiones precisamente que acabas de comentar, Javier, es que a la gente le gusta los momentos en el cine cuando lo identifica con momentos históricos que ha tenido él en su vida. Le encanta a la gente ver. Y por ejemplo, viendo estas imágenes, pues pasa eso, que te ves pequeñito, que ahora tienes ya 50 años, 50 las vivencias, ¿no? Se puede decir así, Abel, más o menos, la evolución, ¿cómo? ¿No? Como unas vivencias, la evolución que ha ido en el tiempo de menos a más. Sí. Y luego el segundo apunte es que, por ejemplo, alguien viendo un documental mío que rodea en el 79, la primera manifestación para conmemorar la batalla de Acentejo, 9 minutos nada más, ¿no? Entonces, pues lo puso en mi perfil de Facebook y a la gente le encantó, fue una cantidad de visitas tremenda. Entonces, alguien dijo, ¿cómo es posible que no se haga una recopilación histórica de todos estos audiovisuales? Entonces aparece la figura de la Filmoteca. Vale, muy bien. Pero cuando yo se lo comenté por Facebook, decía, sí, pero es que la Filmoteca realmente no es capaz de poner en exhibición todo el tesoro, el maravilloso tesoro que tiene sobre Canarias a través de las filmaciones amateur, las filmaciones caseras.
Entonces, esta mujer, era un cargo político, me dijo, dice, hombre, lo ideal es que fuera la Universidad de La Laguna quien hiciera este tema. Entonces, claro, todo quedó ahí, dice, no, hombre, hay que dar la Filmoteca lo que es, dice, y ella se mostraba un poquito escéptica de que la Filmoteca no fuera capaz de, no sé por qué, no sé si falta dinero, no sé, fuera capaz de poner en exhibición todas estas cosas que le encantaría a la gente y que la gente lo ve, porque son, de cierta manera, formas de recuperar la memoria histórica de cientos y de miles de personas. Esto muchas veces lo hemos dicho también, Josep, que en algunas veces cuando hemos hablado de películas, que hoy en día, gracias a lo que teníamos ahí, conocemos cómo era esa calle, cómo era el edificio, porque ya hoy no están, han sido destruidos o por lo que sea, y gracias a todo ese material que está ahí clasificado y tal, pues podemos recuperar buena parte de lo que era a lo mejor la vida hace un par de años hacia detrás, ¿no? Sí, sí, no, desde luego. Y lo que decía Abel, o sea, es que la Filmoteca en esos momentos no tiene medios, es decir, es una cuestión presupuestaria. O sea, no tiene personal para la cantidad de cosas que tienen ahí pendientes de digitalizar todavía. O sea, ya, digamos, poco a poco, de todas maneras, ya yo no lo sabía, pero he comprobado que sí, que poquito a poquito en la propia página de la Filmoteca, es decir, que lo suben a YouTube de todas maneras, y entonces allí han ido colgando cosas y a Parceros se supone que dentro de unos meses también la van a subir. No la suben ahora mismo porque están esperando hacer proyecciones públicas, porque lo que quieren es que se proyecte en grande, ¿no? Es decir, que se proyecte como es lo que tiene que ser el cine, una pantalla grande, que vaya la gente y que haya un coloquio, que es lo que a él también reivindica siempre, ¿no? Es decir, un colectivo de gente que cuando ve las cosas luego se pone a dialogar entre ellos y con el texto y con lo que acaban de ver, ¿no? Y entonces la Filmoteca pues hay una falta, y efectivamente hay un tesoro ahí desde 1908 en adelante, la cantidad de imágenes que hay gente que ni siquiera sabe que estas películas están colgadas en la red y que se pueden ver. Y utilizar la fórmula, perdona, y utilizar la fórmula que acaba de comentar yo sé que es muy, pero muy importante, que es el diálogo. El posterior coloquio, en la mesa redonda, lo que como quieramos llamarle, ¿no? Un coloquio después. Sí, una tertulia al final, sí. Sí, para que y además que tienes a los protagonistas, a los que lo filmaron, que le puedes preguntar las cosas y ellos te cuentan mucho más que no viendo la película, ¿no? Todo lo que hay detrás, todo el esfuerzo. Lo de las cabras, por ejemplo, pues lo comentaron en el coloquio. En la película no estaba. La película estaba en las cabras. Bueno, yo voy a decir ahora una cosa, ya vamos a ir concluyendo, pero yo voy a decir una cosa que a lo mejor no tiene nada que ver, o sí tiene que ver, pero es como un pequeño símil, ¿no? Si vamos a una transmisión que lo vemos todo, o vamos al estadio a ver un partido de fútbol, un partido de baloncesto, al final el aficionado o el que está viéndolo en directo, o el que lo escucha por la radio, ya intentaré después verlo, o escucharlo directamente también por la radio, la tertulia final, la rueda de prensa que ofrece el entrenador, porque va a hablar con los periodistas y le preguntan sobre lo que vieron en el terreno de juego. Pues esto es lo mismo, es decir, haces la película, te viene toda la gente y después tú le puedes preguntar como si fueras tú un periodista y hay ese diálogo, esa tertulia, ese coloquio final, que eso enriquece y a lo mejor saca más conclusiones. Si no te gustó la película y dices, ay, pues es verdad, o yo no había caído en esto, y al final eso es, bueno, enriquece al final. Ojalá todos se pudieran hacer así, ¿no? Enriquece a los espectadores que están allí participando, incluso mejora la comprensión al propio director de los que han hecho el partido, no, en este caso la película, ¿no? Sí, porque sí. Incluso de repente hay opiniones y que el director de repente las escucha y dice, pues es verdad, tenía razón, no me había dado cuenta, y está en la propia película, y es el director que se enriquece con las opiniones de los demás. Pues vamos a ir concluyendo porque ya vamos terminando. Bueno, una ronda final ahí, Javier Marrero. Sí, muy interesante lo que hemos estado hablando, pero yo voy a voy a partir de dos cosas. Una que ha mencionado Abel, al hilo del papel de la Filmoteca y de la universidad
en relación con el rescate de estos materiales o la difusión de estos materiales. Bueno, para mí la solución es bien fácil. La universidad y la Filmoteca trabajar juntos. Y ambos pueden hacer mucho, tanto en la conservación como en la difusión de estos materiales. La universidad se tiene que implicar en estas cosas. Y me parece buena la idea de que la Filmoteca, por su parte, haga un trabajo, pero también que la universidad se implique y haga y trabaje también para desarrollar y difundir estos materiales. Y luego la otra cuestión, con respecto a lo que estoy comentando de la experiencia, a mí me parece que estos materiales ayudan a reconstruir la vivencia de lo real. Y esa reconstrucción puede tener lugar en diversos espacios, en diversos niveles, de diversas formas. Me parece fantástico el diálogo, la proyección pública, pero también me parece fantástico que una familia se pueda reunir en torno a estos materiales y en casa comentar y revivir. Así que lo importante de la difusión es que no tiene puertas y lo importante y lo interesante es que a través de ella se pueden expandir y se pueden reconstruir la vivencia de lo real ahora que los personajes, como decía Josep y Abel, están todavía vivos, o al menos la herencia de esa memoria todavía sigue viva, ¿no? Y por lo tanto, bueno, ahí hay un motivo interesante para trabajar con estos temas. Pues vamos concluyendo, Abel. Esa precisamente, un minuto nada más, esa precisamente es la finalidad, que yo reparta 15 pendrives a familias para que puedan tranquilamente verlo en su casa. Claro. Detallado, sentado en un sillón, que sean 5 o 6, pero si repartes 15 y lo ven 4 y luego eso se lo comunica al otro, entonces ya estamos hablando de 200, 300 personas que ven esas imágenes, porque se pasan de unos a otros. La segunda cuestión es la experiencia personal, de que cuando yo proyecto Cabrero, una película que tiene que ver con el baño de la cabra en el mar, yo proyecto un documental mío que pueden ver en YouTube y tal. Cuando yo la proyecté fue en noviembre pasado, creo que sí, resulta que en la proyección había cabreros, pero no los cabreros que yo rodé y yo entrevisté, sino cabreros, gente joven. Entonces empezaron a hablar de su vida, de su forma de ver el tema, etcétera, etcétera, que yo lógicamente tuve que invitarlo a uno tras otro. Pelona, explica esto aquí para que todo el mundo se entienda, porque estás en el fondo. Es otro documental que tienes que hacer, ¿Eh? Es otro documental que tienes que hacer ahora, coger a la gente joven cabreros de ahora y que te cuenten cómo lo hacen. Sí, pero como hay otra cosa muy importante, pues sí, es interesante, pero es que hay tanto trabajo que, en fin. Entonces, de esa experiencia es buenísimo aprender. Y yo a veces me siento, ¿no? Igual me pasa cuando va Josep, que empieza a hablar de sus cosas, y entonces los demás sobramos. Y entonces Josep, que la estrella, que en ese momento empieza a contar cómo rodó, qué hizo, las circunstancias, las anécdotas y tal, que todo el mundo le encanta escuchar todo esto. Igual pasa con el cabrero joven que acaba de empezar, 5 o 6 años, y cuenta cómo es su vida. Y entonces no te queda otro medio de decirle, ven para acá, tú te pones aquí con el micro, y sí, yo voy y tal. Y entonces de ahí se aprende una bestialidad. Pues se nos acaba el tiempo ya, porque ya... Sí, un último apunte, pero cortito. En relación a la cuestión entre la universidad y la Filmoteca, pues justamente el mes que viene, el día 24, que es un viernes, hay un acto organizado por la propia Universidad de La Laguna que consiste en reunir a representantes de filmotecas de toda España para hablar precisamente de la problemática de la conservación de materiales y de las filmotecas. O sea que ahí hay una relación mutua y vemos que la universidad pues está realmente interesada en el tema, ¿no? Pues lo dejo aquí. Lamentablemente siempre yo soy el malo de la película. Tengo que poner aquí el corte, el final ya de la tertulia. Dándole las gracias a Josep Vilageliu. Te espero en una semanita. Un abrazo. Muy bien, un abrazo. También como director de cine. Abel Hernández Belsa, un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo para todos. Y también al músico, en este caso Javier Marrero, que pone esa música y que siempre uno está agradecido. A ver si algún día te haces también director de cine, ¿eh? Un abrazo, Javier. Inteligente. Gracias. Quiero decirte que no eres el malo de la película, en este caso eres el buenísimo de la película. Bueno, yo no lo veo así porque siempre tengo que poner el final. El final, cuando más interesante se ponen las cosas, el reloj es el reloj. Igual que usted dice, hay que encajarlo en este minuto y aquí hay que hacerlo. A ver, lo que pasa es que ahí tú puedes cambiar después una secuencia, la cortas, aquí yo no. Aquí ya lo que sale, sale. Así que lo tenemos que dejar aquí. Y un abrazo también para Basni Ramos, que hoy no ha podido estar con nosotros por la feliz noticia. Lo felicitamos al principio por ser papá. A ver si ya la próxima semana vuelve a estar con nosotros. Gracias a todos y ahora seguimos aquí con más cositas. Vale, hasta ahora.